El Bierzo se sitúa al noroeste de la península ibérica. Esta tierra está sumida en una crisis económica severa desde que cerró la minería del carbón. Hace 2 milenios estaba aquí la mina mayor del Imperio Romano, las Médulas. Desde entonces hasta hoy han transcurrido 2000 años de explotación. Explicar todo este pasado, que nos conduce a un presente con escasas esperanzas, es el propósito de este vídeo. Con este vídeo también quiero rendir homenaje a todas aquellas personas que dejaron su vida en la mina. Comencemos nuestra historia por Vergidum. Dicen que en esta colina que veis aplanada nació el Bierzo. Lo cierto es que le debe el nombre. Hoy solo quedan unas pocas ruinas del poblado, y de hecho están bastante poco cuidadas. No hay plan alguno de excavación. Hoy los restos de las murallas testimonian que hubo un tiempo en el que esta zona no fue explotada, aunque esta supuesta libertad terminase cuando los romanos sometieron a este poblado por el hambre. El Imperio Romano llevó a cabo el primer proyecto minero, puso en marcha la mina de oro de las Médulas. Queda de todo aquello un paisaje fascinante, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se trata de lo que resta del monte Medulio. El oro se lo llevaron a otras partes del imperio. Aquí no quedó nada. 20.000 mineros trabajaban en la explotación. Técnicamente no eran esclavos, pero dado la labor tan ardua que realizaban, podría considerárseles como tales. Y quizá lo mismo podríamos decir de los mineros del carbón, a pesar de que tuvieran nómina. Los romanos desaparecieron con la riqueza que sustrajeron y atrás quedó un territorio a merced de los bárbaros, ya fueran estos suevos o godos. Llegó la Edad Media y volvería a haber un renacimiento en el Valle del Silencio. Se llenaría de eremitas y de señores feudales que continuarían explotando con saña esta zona. Peñalba de Santiago es uno de los pueblos más hermosos, data del siglo X, y lo más bello es su templo mozárabe, con su espadaña separada de la iglesia y sus curiosos arcos de herradura. Posee 2 ábsides enfrentadas. Al parecer solo hay contadas iglesias con tal característica en el mundo. Una de ellas se encuentra en Alemania y otra en el norte de África. Este valle es hermoso, al igual que lo es el mágico lugar donde se asienta el monasterio de San Pedro de Montes. Sin duda, un lugar propicio a la meditación. En la Edad Media también se asentó en el Bierzo la Orden de los Templarios. El testimonio más relevante de ellos es la fortaleza de Ponferrada, aunque no toda ella era templaria, ya que en su mayoría fue ampliada en el siglo XV por Pedro Álvarez Osorio. El castillo templario es del siglo XII y es una parte pequeña del recinto total. Se llegó a decir que aquí estuvo enterrada el Arca de la Alianza, es decir, el cofre sagrado con los mandamientos de la ley de Dios. Y puede ser incluso cierto que se llegaran a hacer excavaciones. Lo cierto es que el resultado fue nulo. Recuerdo este castillo en estado ruinoso durante los años de mi niñez y juventud. Ofrecía un aspecto penoso, lastimero. Afortunadamente, hace unos 25 años la situación cambió y ha podido rehabilitarse en buena medida, aunque como toda restauración, la valoración de la misma pueda ser controvertida. Durante el medievo, el Bierzo estuvo sometido a la explotación de los señores feudales.
La Basílica de la Virgen de la Encina data del siglo XVI, una época en la que a pesar de la peste mejoraría la economía y permitió cierto enriquecimiento, al menos en Ponferrada y en Villafranca del Bierzo. En el 16 se construyó la Torre del Reloj, que ejercía la función de puerta de entrada a la ciudad. Y en el año 1692 se edificó la Casa Consistorial. Es de estilo barroco y sigue siendo ayuntamiento hoy en día. Villafranca del Bierzo fue la población más importante de esta tierra desde finales del siglo XV hasta inicios del siglo XX. Florece en el siglo XVI, al asentarse aquí las familias nobles. Vemos su colegiata inacabada. Ofrece una impresión extraña a los ojos del visitante. De esta colegiata llegaron a depender más de 60 parroquias. En la actualidad carece del poder que tuvo. La calle del Agua es la más importante de la población. En ella están los palacios de Cangas Torquemada y de los marqueses de Villafranca. Sin duda, aquí estaba el núcleo de poder del antiguo régimen. El Bierzo siguió bajo el dominio de las familias nobles hasta el siglo XIX. En ese siglo nació Enrique Gil y Carrasco, un escritor romántico, impulsor y creador de la conciencia bercianista. Considero que el espíritu romántico forma parte del alma de esta tierra, de montañas y valles remotos, eremitas y templarios. En 1822 Villafranca se convertiría en la capital de la provincia del Bierzo. Fuimos provincia durante 11 años y deseamos en pleno siglo XXI volver a serlo. Es una aspiración antigua, de hecho, se habla de la independencia administrativa del Bierzo desde el siglo VII. Frente a Villafranca, Ponferrada se convirtió en el bastión de la burguesía y de la industrialización. En 1918 se creó la minero-siderúrgica de Ponferrada. Vemos en las imágenes la central térmica de la MSP. Se construyó en 1919 y suministró electricidad hasta 1971. Actualmente el edificio forma parte de las instalaciones del Museo Nacional de la Energía de la Fundación Ciudén. Entre los socios fundadores de la MSP había empresarios muy potentes, muy poderosos. Es el caso de José Luis de Usía y Cubas o de Pedro Ortiz y Muriel. Casi 2000 años después volvió a haber minería en el Bierzo, y al igual que en tiempos del Imperio Romano, volvió la explotación. La minería transformó el Bierzo y su población creció con enorme fuerza a lo largo del siglo XX. De la minería solo quedan las ruinas de las explotaciones y los residuos de la extracción del carbón. El Pozo Julia fue una de las minas más grandes. Llegaron a trabajar en ella unas 1700 personas. Ver las condiciones de trabajo nos da idea de la dureza del mismo. Es difícil imaginar el esfuerzo que realizaron durante décadas las personas que aquí lucharon, que aquí trabajaron. Algunas de ellas dejaron su vida en este infernal mundo subterráneo. Es aún hoy una historia poco conocida y falta por rendir a los mineros el homenaje que se merecen. El ferrocarril de la MSP fue mítico. Se construyó en 1918 para transportar el mineral desde la ubicación de las minas a la red de Renfe. Se tardó 10 meses en hacerlo. Se construían 600 metros diarios de vía hasta alcanzar una extensión de 63,7 kilómetros, la distancia que separa a Ponferrada de Villablino. Fue el último tren a vapor en funcionamiento en Europa. Hoy en el Museo del Ferrocarril de Ponferrada se pueden ver las máquinas de vapor que arrastraban los vagones.
Este ferrocarril finalizó sus servicios en el año 1980. En la actualidad quiere volverse a poner en funcionamiento, pero pasan los años y el estado de la vía y las estaciones es lastimero. Constituye una imagen clara del declive del Bierzo. Es una decadencia que contrasta con el optimismo que se vivía en la época de Julio Razurtegui. Este ingeniero quiso crear una siderúrgica en el Bierzo, aunque desgraciadamente tal proyecto nunca pudo llegar a realizarse. La nueva Vizcaya a crear en el Bierzo que imaginó Razurtegui nunca llegaría a ver la luz. En 1918 se instaló en Toral de los Vados la empresa Cementos Cosmos para utilizar los residuos de la minería. Esta empresa ha sido cuestionada recientemente debido a la quema de neumáticos como combustible y sus posibles repercusiones ecológicas en una zona ya de por sí contaminada. La expansión económica del Bierzo continuaría hasta inicios de los años 90. Ciudades como Ponferrada multiplicaron su población. Se construyeron barrios enteros como el de Huertas del Sacramento, colegios, iglesias, aunque alguna de ellas fuera arquitectónicamente poco afortunada como la de San Pedro. Se modernizaron las calles y las plazas e incluso se edificaron bloques de viviendas de estética posmodernista, pero todo eso finalizó de golpe. El vino y la hostelería son los únicos sectores que pueden mirar al futuro con algún optimismo, con cierta esperanza. Hay grandes enólogos como Raúl Pérez, destacado a nivel mundial, y buenos negocios hosteleros como Prada Tope y la Moncloa de San Lázaro. No obstante, esto es insuficiente para concebir esperanzas de futuro en la comarca. Desde el año 2008 se derrumbó la economía. Por todas partes hoy en día podemos ver docenas de locales cerrados. Uno se plantea si sirvieron para algo tanta minería e industria. Además nos han quedado las llagas de la minería del carbón. Por ejemplo, es espectral el paisaje negro de la mina a cielo abierto denominada La Corta. En todo el Bierzo hay muchos residuos que no se han limpiado y tienen influencia sobre la salud de la población. Asimismo, hace unos meses cerró la central térmica de Compostilla y sus puestos de trabajo se han perdido. Esta era una de las últimas fuentes de riqueza del Bierzo. A este presente han conducido los 2000 años de explotación que hemos narrado aquí. Ojalá el futuro traiga alguna esperanza, pero hoy no la vemos.